Vanessa Bauch, actriz y promotora cultural, muchísimas películas para nuestro país, alguna de ellas Amores Perros de Alejandro González Iñárritu. Luis de Tavira, dramaturgo, director de teatro y exdirector de la Compañía Nacional de Teatro. Yo soy Kimberly Armengol, buenas noches, gracias por acompañarnos en Debate 22. Como ya lo vieron, tenemos invitados de lujo. Luis, Vanessa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero, antes que todo, cuéntanos en qué andan. Yo explorando, como siempre, distintas disciplinas y formas de contar historias. Estoy en Storytel.mx, que es la plataforma de origen sueco más importante. Es como el Spotify o el Netflix de los audiolibros, pero con la novedad de que desde hace 2 años en Suecia y apenas tiene unos meses en México, se están desarrollando historias originales con las plumas emergentes latinoamericanas más importantes. En este caso, Santiago Roncagliolo es el escritor de una historia capitulada, es una serie, una audioserie, que no es lo mismo que el audiolibro, se llama El Accidente y está creada especialmente para la experiencia sonora. Hago más de 15 voces, entonces es una experiencia que me tiene muy contenta por los resultados que está teniendo ahorita en la plataforma. Hay más de 110,000 títulos para todas las necesidades. Wow. Le llamo la farmacia del alma y de la mente, entonces visiten Storytel.mx, van a encontrar pues para todas sus necesidades esta nueva manera, o no tan nueva, pero sí esta otra forma de reconectar con la literatura, en este caso con la literatura a partir del sonido, ¿no? Que también el resultado en ese sentido en Europa ha sido muy positivo porque muchos jóvenes que ahora pues están todos digitalizados recuperan esta conexión con los libros, lo cual me parece pues una labor fundamental. Entonces ahí estoy y estrenando ya en 2 semanas un programa de comedia súper popular, súper conocido en Televisa, que ya tengo varios años trabajando ahí, que se llama Nosotros los Guapos. Ahora explorando también la comedia blanca, la comedia familiar, que no tampoco había explorado por allá, y bueno, pues ahora estamos en ese equipo maravilloso de trabajo con mi compañía productora y colaborando también con la Secretaría de Cultura para diversos temas que aquí nos atañen a todos. ¡Qué maravilla, maestro! Bueno, yo estoy culminando ahora una maravillosa temporada de la obra Tragaluz en la Casa del Teatro. Actúan Marina de Tavira y Rafael Sánchez Navarro. Está terminando con un gran éxito y estoy ya ensayando otros 2 espectáculos. Uno para el movimiento que hemos organizado, un grupo de la comunidad teatral que se llama Teatro para la Dignidad, donde vamos a estrenar 4 obras escritas ex profeso sobre el tema de la migración y las difíciles relaciones con nuestro vecino distante. Justo el momento ideal. Me toca dirigir una obra original de Juan Villoro, escrita sobre este problema. Y también estoy trabajando con mis alumnos de actuación de la Casa del Teatro que se gradúan muy pronto en otro montaje sobre un texto mío. Maravilloso. En este momento que ha sido tan controversial este cambio de gobierno, la Cuarta Transformación, mucho se ha hablado de los incentivos al cine, al teatro, a la cultura. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me parece un tema decisivo que pasa porque entendamos qué es la cultura. Si la entendemos como lo que es decir, un bien público, un derecho de la sociedad, el debate debe centrarse en el derecho que la sociedad tiene a recibir la acción cultural. Somos un país multicultural, pero somos una nación que dialoga con las posibilidades de la cultura. Comunicar la diversidad cultural es importante. Se ha discutido mucho sobre los recortes al presupuesto de cultura. No es que uno no entienda la necesidad de pronto de tomar una actitud de austeridad, pero la mejor austeridad es aquella que no dispendia, es la que evita el dispendio. Y a veces el dispendio está en el mal uso que se hace de la riqueza nacional que ha de invertirse en la cultura. El problema no es de los artistas, el problema es de los ciudadanos. Los ciudadanos son los que tienen derecho al acceso a la cultura. En un país donde 9 de 10 mexicanos no conocen el teatro, ¿de qué estamos hablando? Y el acceso al teatro ha de ser el acceso a la excelencia de un arte como el teatro, que no es un lujo ni una manifestación folclórica, que es el constructor de la conciencia y de la identidad. Así es.
Sí, Estos recortes, en ese cuéntanos. mira, más que los recortes, estoy completamente de acuerdo con el maestro y además muy contenta de estar compartiendo este momento, un honor de verdad, porque hablando de la excelencia, creo que es importante justamente que nosotros como creadores artísticos defendamos obviamente los derechos culturales, obviamente. Sabemos que hay muchos obstáculos desde el Tratado de Libre Comercio que se han tratado de rescatar las industrias culturales que se metieron como en esa canasta básica y hemos luchado, bueno, pues yo aquí 10 años trabajando también por eso. Creo que en el sentido de los recortes, más bien habría que ver lo que sí funciona y sostenerlo. Yo estoy a favor de que el Ejecutivo, de que el gobierno, que tiene obviamente la obligación de defender estas multiculturalidades, esta identidad multicultural de nuestro país, hacerla accesible al público, pero también creo que nosotros como sociedad tenemos responsabilidades. Una es pagar impuestos, la otra es también hacer propias las causas, no solo nosotros como creadores, sino ustedes como público, hacer propias la defensa de su espejo, porque el teatro, en este caso artes escénicas, por ejemplo, o los medios audiovisuales o las artes plásticas, en fin, la música, la danza, todas estas expresiones hablan de nosotros como sociedad, son nuestros espejos, tenemos que defender con la misma vehemencia, con el mismo compromiso con el que nosotros como creadores lo hemos estado haciendo desde siempre, pues ese derecho, es decir, ese patrimonio, ¿no? Muchas veces se queda todo el debate entre los creadores y el Ejecutivo, el que entra, el que sale. Ahorita está el tema del subsidio, del IEPS, que me parece terrible que se confunda un espectáculo público que suena, o sea, que lo mismo es la Fórmula 1 que una obra de teatro de 150 o 200 butacas. Creo que sería un error gravísimo que se retirara el subsidio del IEPS de la Ciudad de México y de otros estados en donde sí hay un público, aunque no sea tan grande, pero que sí ya hay una formación de público teatral. Me parece que hay que diferenciar lo que es un espectáculo masivo, público, para poder hacer valer este 8% que se le cobra de la taquilla neta, bruta, perdón, de la taquilla bruta se quita este 8% para los que no sepan. Esto ha existido desde los 40, desde siempre, pero en la Ciudad de México, cuando fue gobernador el actual presidente, él creó este subsidio. Por lo tanto, las obras estaban de alguna manera protegidas, por decirlo así, un poquito de este bruto de la taquilla. Entonces, cubrir una nómina teatral de verdad es un acto milagroso. En realidad, uno hace teatro verdaderamente porque hay un compromiso social para formar parte de este macroespejo que va construyendo el tejido social. Es decir, si queremos un país que vaya erradicando sus formas de violencia todas y recuperar la salud del tejido social, la ciudadanía, y esto es muy importante, no estoy eximiendo al gobierno de su responsabilidad, pero quiero que la ciudadanía entienda, ustedes tienen que hacer suyo estas expresiones artísticas. La disciplina teatral verdaderamente es casi de sacerdocio, entonces sí es importante que se enteren de lo que está pasando, conozcan qué es el IEPS, qué es ese impuesto, cuánto cuesta mantener, cuánto quita el teatro, por ejemplo, a una empresa productora independiente, cuánto les quita el 70, el 30, cómo está el tema de la cartelera, de la promoción para que la gente acuda, sobre todo ahorita que estamos viviendo pues momentos de inseguridad y demás. Creo de todas formas, a pesar de toda esta inestabilidad que pudiéramos sentir ahorita y que sabemos que hay un sector de la cultura muy molesto con cuestiones que todavía no están claras, creo que a pesar de todo eso sí somos un país que tiene arraigadas las expresiones artísticas. El tema es que no basta con que pongas la tele o te pongas en el karaoke a cantar o te vayas los fines de semana a un bar donde te gastas 5 veces más que lo que te costaría un boleto, teniendo además una de las carteleras, sin lugar a equivocarme, de verdad, yo ya tuve la posibilidad de trabajar en Londres, en teatro, en el Royal Court, trabajé en Nueva York, en Off-Broadway, en fin, he trabajado en Argentina. He podido trabajar en otros países, orgullosamente mexicana, porque descubro cuando estoy fuera que tenemos una de las carteleras más nutridas, variadas, arriesgadas, tradicionales,
Ahorita, por ejemplo, estoy defendiendo yo una puesta en escena que se llama El sacrificio de Isaac, de la maestra Graciela Orozco, que lleva 40 años defendiendo las lenguas indígenas y que pensaron, por lo que pasó recientemente con el Palacio de Bellas Artes, pensaron que era un acto sacramental la obra y la sacaron del Festival de Lenguas Indígenas. Entonces, y esta obra ya tiene años representándose. Así es. Es censura y además ignorancia, la verdad. Denme un segundo, vamos a hacer una pausa, quédese, no le cambien, Debate 22. Me quedo con las palabras del maestro Luis de Tavira. 9 de cada 10 mexicanos no conocen el teatro. Volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Debate 22. Agradezco al maestro Luis de Tavira, también a la actriz Vanessa Bauche que nos acompañan esta noche. Maestro, ha habido declaraciones muy polémicas en lo que va de esta administración. Jesús Rodríguez, Sergio Mayer, hasta la misma Susana Zabaleta. ¿Cómo está el ambiente de la cultura en estos momentos? Bueno, yo pienso que se está sembrando mucha discordia con enorme mezquindad que no contribuye a lo que es una responsabilidad de todos. Comentarios que probablemente vengan de resentimientos personales no pueden confundirse con las posiciones de la cultura pública ni con las posturas gubernamentales. Los apoyos a la acción cultural no están en cuestión, son tarea del Estado, no son capricho de nadie. Los artistas no están recibiendo ningún privilegio, se está actuando en favor de la sociedad. Y es un poco como con la salud, discutir si los médicos son los médicos. El que necesita el servicio de la salud es la sociedad. La tarea de la cultura es construir la conciencia de la sociedad. Puede ser que los programas que haya sean perfectibles, sin duda, pero no poner en cuestión ni calificar a la acción cultural y a la propiciación necesaria que reciben los artistas como un privilegio. No es así, eso es totalmente equivocado. Sí, yo creo que además es extraño que gente como Jesús, de toda la vida, de todas las luchas, de todas las becas también, de pronto desconozcan, que yo la amo, la quiero muchísimo, pero sí que se desconozca un poco la realidad. Lo que te comentaba fuera de cámaras, ¿no? Estoy impulsando una iniciativa de ley federal de protección integral a los trabajadores, a todos los trabajadores, delante, detrás de cámaras, arriba, abajo de un escenario, de todos los rubros de las industrias artísticas, de entretenimiento y de cultura, porque estamos desprotegidos. Lo que menciona el maestro son derechos constitucionales, es decir, no son dádivas que se dan para satisfacer el capricho de algunos creadores, es una necesidad de la sociedad para poder reconstruir o reconstituir o transformar nuestro tejido social, y en ese sentido saben perfectamente que las carencias y la realidad, sobre todo cuando hablamos de artes escénicas, cuál es la realidad de la situación económica de los creadores, en general, te digo, de todos, no nada más de los productores, sino los escenógrafos, iluminadores, los vestuaristas, en fin, sí es sorprendente. No sé si es también un poco para generar polémica. Ahora bien, yo lo que siempre me he preguntado cuando hay estas divergencias de opinión, digo, ¿y por qué no proponen? Es decir, un decreto en donde la responsabilidad cultural sea una obligación federal de todas las empresas privadas, no opcional, sino una obligación hacendaria, o sea, tributaria. Una parte de esto se va para este fondo para que entonces no haya tampoco un pretexto, por decirlo de alguna manera, de falta de recursos en épocas de austeridad para poder financiar algo que perfectamente bien lo dice el maestro, es medicina para la mente y para el alma, es medicina para el tejido social. Maestro, ¿qué nos falta? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? Yo pienso, como venía diciendo al principio, si estamos, bueno, el papel de la cultura hoy en México es decisivo. El país vive una batalla decisiva entre civilidad y barbarie. Ahí el papel decisivo de la cultura tiene que ser claro para todos, es una urgencia, la acción cultural. Ahora, no es lo mismo la cultura y el derecho a la cultura que la acción cultural, que supone políticas y políticas públicas. No es un asunto de iniciativa privada que ve la cultura como negocio. El dispendio viene de las políticas equivocadas, hay mucha ignorancia y mucha improvisación.
No se puede apostar en la eventualidad, hay que invertir en la estabilidad. El desarrollo de la cultura depende de las condiciones de estabilidad de sus hacedores y de sus espectadores. Pero el mercado ha impuesto la eventualidad, es decir, en lugar de buscar espectadores, lectores, oyentes, se está buscando consumidores de eventos. Ese es un dispendio imperdonable. Los recursos que existen no se están invirtiendo en la estabilidad, sino en la eventualidad. ¿Cómo lo podemos cambiar? Es un tema administrativo, ¿no? Lo tenemos que cambiar con las políticas y las estrategias reales. El teatro, por ejemplo, es una tarea que pertenece a una comunidad, a una colectividad, es un arte colectivo. De nada sirven los dispendiosos apoyos individuales que van a irse al aire. No estamos heredando estructuras ni infraestructuras. La gran tarea de todos los que hacemos teatro en este país es formar al espectador. Así es. El espectador no se puede suponer, no es el consumidor de eventos, es alguien que se forma en el disfrute sostenido, en la interlocución con un repertorio, que es ahí donde aparece la multiculturalidad, y entonces se forma la conciencia. Así es. No hay democracia sin cultura. La democracia es un fruto de la cultura. Y si preciso más, es una idea que surge en una tragedia de Esquilo. El teatro suscitó la reflexión que hizo necesaria la imaginación de los hombres para pensar que era posible la solución para escapar del ciclo de la venganza en el consenso y la democracia. Qué bonitas palabras. Es bellísimo. Bellísimo. Vamos a hacer otra pausa, regresamos, no le cambie. Está en Debate 22 con el maestro de Tavira, Vanessa Bauche. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Debate 22, la recta final. Vanessa nos estaba contando unas cosas maravillosas en el corte. Y un tema que te quiero preguntar en particular, hay un boom del cine mexicano. Ya hablamos del teatro. Los últimos 5 años los directores mexicanos son los que ganan el Oscar. Pero en Estados Unidos, ¿qué estamos produciendo en el país? Híjole, yo la verdad no sé porque ya hace mucho que no hago cine. Dejé de identificarme con lo que veía en pantalla, con las historias, sobre todo con el retrato de nuestras mujeres. Desgraciadamente en 35 años de experiencia profesional y más de 30 largometrajes, estoy muy satisfecha de lo que he hecho, muy orgullosa de las películas y los directores con los que he trabajado, pero nunca he visto en pantalla, en México, ni en pantalla chica, ni en grande, ni en teatro, una mujer parecida a mí o a las que me rodean. Jamás. Siempre es un arquetipo de vencidos, o sea, una historia como son arquetipos o clichés muy acartonados. Hay 2 géneros que gustan mucho en México y que dicen que son los que funcionan en taquilla. Y volvemos al tema que plantea el maestro de lo grande, del consumo, del producto de consumo al arte y la cultura como formadora de criterios para tener una civilidad o una reconstrucción de nuestro tejido, que estamos viviendo violencias inauditas, ¿no? Crueldades inimaginables, y estamos así, a 2, como dice, o nos vamos para la barbarie o retomamos y nos mantenemos en la medida de lo posible cerca de la creación. Claro. En ese sentido, aquí hay 2 géneros que son la comedia y el terror. Eso es lo que más le gusta al mexicano en cine. Y eso es lo que vivimos. Y entonces dices, las comedias que se están haciendo, las comedias románticas, son para gente blanca. Perdón que lo diga, pero es la verdad. Cualquiera que me pueda contradecirme en mis redes sociales, @Vanessa Bauche, si me pueden decir, por favor, en los últimos 10 años, 5 o 6 comedias románticas protagonizadas por gente morena. Yo ahorita, como embajadora por la paz de la Gubernatura Nacional Indígena, que me otorgaron junto con Adriana Barraza, nos honraron con lo del bastón de mando, estamos viendo precisamente la inclusión en todas las artes, en todas las expresiones artísticas de nuestras lenguas, 68 lenguas maternas, y retomar incluso el proyecto maravilloso de Teatro Campesino, que ahora en Tabasco quisieron retomar este proyecto. Investiguen qué es Teatro Campesino, porque fue una experiencia espectacular. Venían de todas partes del mundo a ver lo que pasaba, lo que se hacía con las comunidades, y ahora se hizo teatro comunitario este año, y hay una amenaza de que no lo puedan volver a hacer para el año que entra por falta de recursos, cuando estamos hablando de necesidades sociales y necesidades que apelan a elevar
nuestro nivel de conciencia, a elevar nuestra manera de comunicarnos, y en ese sentido creo que en el cine todavía nos falta desarrollar historias más sólidas. Me da mucho gusto que hay un boom, que las plataformas también ahorita estén ofreciendo más oportunidades de trabajo para muchísima más gente. Creo que efectivamente las comedias están funcionando muy bien y eso de alguna manera regresa al público a las pantallas grandes, pero ¿dónde está la consistencia? O sea, es decir, estamos viviendo momentos súper complejos que el teatro sí refleja. Fíjate qué locura, ¿no? Nuestro teatro, nuestra cartelera sí refleja mucho de lo que estamos viviendo. El cine no lo sé. O sea, sí, pero de una manera muy naif o muy frívola o muy superficial, y creo que todavía hace falta ver personajes femeninos protagonistas como en Roma precisamente, claro, ¿no? Yalitza Aparicio y todo, Marina, claro. sacó lo peor de los mexicanos, de muchos Pues mexicanos. sí. Maestro, su opinión. ¿Al respecto de qué exactamente? Con esta situación del cine, ¿cómo vamos en el cine? ¿Verdaderamente tenemos un boom? ¿Lo que estamos Yo produciendo creo que en México no vale la pena? el problema del cine, pues lo han dicho los cineastas muy bien. Es decir, el talento de los mexicanos para hacer el cine está comprobado. ¿Cómo es posible que esto no florezca de igual manera en nuestro país? Toda vez que tiene unas difíciles relaciones con la industria, pero sobre todo con la distribución. Exacto. Se hace un cine espléndido, pero los mexicanos no lo ven. Es un problema de mercados, es un problema de distribución. Yo admiro profundamente el cine que se hace en México. No todo, hay uno claro. que es vil mercancía, pero hay un cine propositor, un cine profundo, de autor. con grandes creadores, cineastas, guionistas. El cine que se hace en México es uno de los mejores que se puedan hacer en el mundo. El problema es que no alcanza el contacto con la sociedad, es un problema de mercado, es un problema de Un tema distribución. muy importante que estaba hablando Vanessa, esta situación de que es para los blancos, que nuestros protagónicos son blancos, lo que pasó con Yalitza Aparicio, esta discriminación, ¿en dónde estamos en México? Bueno, es que yo pienso que el arte y en la posibilidad de que el cine pueda ser un arte, que eso es lo que está en cuestión, pero cuando lo es, pues tiene que mostrar lo que somos, es el espejo de lo que somos. Y sí, somos una sociedad desigual, discriminatoria, racista. Y aspiracional. Y aspiracional. Y misógina. Esto tiene que aparecer ahí y ofrecer ahí un debate, pero no nada más una denuncia, sino también una propuesta de salida. Exacto. No basta denunciar la violencia y el dolor, también hay que ser capaces de consolar y de dar sentido y de ofrecer esperanza. Exactamente. Casi También por eso nos dejé de vamos a hacer ir, cine, casi porque nos vamos a hay que ir. proponer salidas. Claro. Y creo que, perdón, para que podamos fortalecer las industrias culturales, habría que tener políticas públicas que protejan Por eso vamos. precisamente. ¿Qué necesita la cuarta transformación para darle salida al arte, al cine, al teatro, los incentivos? Pues entender que no es un accesorio. Esto no es un accesorio. Las artes no son un accesorio, son un instrumento de transformación de los individuos para poder cohabitar de una manera más armónica, para poder desarrollar incluso potenciales desconocidos, ignotos o olvidados incluso, porque te estimula la imaginación, estimula el deseo, el anhelo, la esperanza, la posibilidad de encontrar salidas. O sea, las expresiones artísticas nacen de la necesidad espiritual profunda del ser humano de elevar su situación y su nivel de conciencia. Entonces, a mí me parece un poco penoso que a estas alturas de las tecnologías y de todo esto todavía se siga cuestionando cuál es la función de las artes o de la cultura o de nuestras industrias culturales para la sociedad, cuando ya está más que sabido, más que probado. Están probados los talentos, están probadas desde hace eones de tiempo cuál es la función de las expresiones artísticas en beneficio de la recuperación de un tejido social. Maestro, para irnos, los retos de la cuarta transformación. Yo creo que a la cuarta transformación le toca entender que en los artistas, en los intelectuales y en sus críticos está su mejor aliado, están sus mejores aliados. No es posible cuestionar el apoyo a los artistas, que son los sustantivos de la acción cultural, y no cuestionar el dispendio que supone una enorme burocracia estéril. Debe dejarse de dispendiar en eventualidad para apostar por estabilidad y estructura. Recoger el enorme aprendizaje de los que se han sostenido en la acción cultural, que son las colectividades organizadas de las que se ha desconfiado.
pienso eso. Pienso Sí. que el plan y la esperanza que los mexicanos tienen en este gobierno que inicia dependen mucho de entender que los artistas y los intelectuales son sus mejores aliados. Claro, y me sigo quedando con 9 de cada 10 mexicanos no conocen el teatro. Las mujeres reales no están en el Reflejadas. cine, no son las protagonistas. ¿Cómo se puede poner en contacto nuestro público con ustedes? A través de mis redes sociales, @Vanessa Bauche. Bueno, pues yo no tengo Vayan a- estas pero ¿a dónde redes, vamos? pero Se estoy pierda, en Tragaluz, Casa en del la Casa del Teatro, Teatro. en la Plaza de la Conchita en Coyoacán. Así es. Que es Ahí usted estoy a toda sus una órdenes. institución, Mi por alma mater. supuesto. Sí, nos comentabas Sí, justamente estuve 2 eso, ¿no? años en Generaciones perfeccionamiento. y generaciones de actores mexicanos han pasado por usted. Sólidos, bien construidos. Muchísimas gracias, Gracias. gracias, Muchísimas gracias Vanessa. a ti, gracias a y ustedes. sobre todo gracias a ustedes que nos acompañaron. Ahí tienen las redes sociales, sigamos con la comunicación. Vanessa Bauche ya lanzó el reto, el maestro Luis de Tavira. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros aquí en Debate 22. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Gracias. Gracias. Mil